la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos una vez más al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto. Aquí andamos listos para informarle a la gente, platicar de temas diversos en la política nacional. Senadora, fíjese que hay una situación que me causa mucha extrañeza, mucha extrañación, dirían por ahí. ¿Por qué cree que ahorita milagrosamente, misteriosamente, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, lanzó 80 programas sociales en su último año de, casi en su último año de gobierno? ¿Por qué será? ¿A qué le tendrá miedo? Mira, Beto, esto tiene que ver con la diferencia sustancial que hay entre la política social del gobierno de México, del presidente López Obrador, y el gobierno panista de Guanajuato. Quiero agregar algo, senadora, porque en los otros 4 años de gobierno, nada. ¿Qué onda? Exactamente. Fíjate, lo primero que nosotros hicimos cuando llegó el presidente de México al gobierno fue armar derechos constitucionales para las personas, para las y los mexicanos. Sí, recuerdo. Se empezaron a hacer el censo del bienestar que hicieron los servidores de la nación para ir a preguntar cuántos adultos mayores, cuántos niños y niñas con discapacidad, etcétera, había en cada casa de este país, empezó cuando estaba en el gobierno en transición, antes de que Andrés Manuel López Obrador rindiera protesta. Y hicimos los cambios necesarios en la ley para que se pudiera dar así. Desde el primer momento del gobierno empezó a trabajarse en otorgar los derechos sociales de las mexicanas y mexicanos. O sea que antes de entrar el presidente en funciones, él ya estaba haciendo un mapeo de a qué gente hay que levantar. Exactamente. Y no era preguntarles, oye, ¿tú votaste por mí o no votaste por mí? Todos. O voy a las secciones electorales donde votaron nada más por Morena y en las otras no les doy. No, es todos y todas los adultos mayores de este país, todas y todos tienen derecho a la pensión. Por eso es universal, es para todas y todos. Todas y todos los niños y jóvenes con discapacidad, es decir, los menores de 29 años con discapacidad en este país, tienen derecho a la pensión. Todas y todos los jóvenes de preparatoria pública en este país tienen derecho a una beca. Todas y todos. Y después de eso tengo entendido que él aplicó los candados necesarios. Sí. Para que no desaparecieran esos apoyos. Están en la Constitución. Tómala. Y es muy difícil mover la Constitución si no tienes mayoría calificada. Pero además no solo eso, sino imagínate el escándalo que se haría si un día llegan estos y quitan los derechos sociales de las mexicanas y mexicanos. O sea que lo que hizo el presidente fue, a ver, vamos a hacer un mapeo a nivel nacional de las condiciones. Luego vamos a garantizarles a todos ese derecho económico, pues el apoyo a personas mayores de 65 años, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, becas para discapacitados. Y no nada más se las dio, no es un programita, son iniciativas de ley. Son derechos, ya no son programas, es decir, ya no eres beneficiario ahí te dieron un programa. Como antes te quitaban y te ponían programas. Ajá, sí. No, ahora eres derechohabiente, Beto. ¿Qué diferencia hay entre estas iniciativas que impulsó el presidente a nivel federal y lo que tenemos en Guanajuato, que sí son programas? Mira, aparte de esto que ya son derechos, lo que el gobierno federal está otorgando son derechos, se entregan de manera directa al beneficiario o al derechohabiente. Es decir, ya no es de que llega la promotora del Prospera y te da tu dinero con moche, o que llega el delegado o delegada o tu presidente de colonia o tu líder de manzana, que es de la estructura del PAN,
Y a los que votan por el PAN les dan calentadores solares, les dan tabletas, les dan despensas, les dan. ¿Me explico? Acá no hay, aquí en el gobierno del estado de Guanajuato no hay un censo y no hay programas universales. Aquí no es algo para todas y todos y que tengan derecho todas y todos los guanajuatenses a un cierto tipo de programa social. Eso no existe en Guanajuato. Aquí se hace de la siguiente manera, Beto. Sí. El gobierno del estado, es algo que ha afirmado varias veces, yo creo que ya me han escuchado decirlo, el gobierno del estado de Guanajuato se dedica a ser el brazo electoral del Partido Acción Nacional. Sí. Esto que digo es muy grave, Beto, porque el gobierno no gobierna. Es lo que quiero decir. Es evidente que el gobierno del estado no gobierna. Este estado está ingobernable. Pero se dedican a poner publicidad, gobiernan con espectaculares. Y entonces es Diego sí, Diego no. Ahorita la campañita que trae el PAN usa las mismas cosas mercadológicas que lo que el gobierno del estado pone. O sea, no hay diferencia entre el partido y el gobierno. Claro. Y eso debe hacerse. No es lo mismo el gobierno de México que Morena, y la gente tiene que acostumbrarse porque nos han acostumbrado a lo otro, a que es lo mismo el partido que el gobierno. No, nada. Entonces utilizan los mismos eslogan publicitarios y todo, y solo gobiernan con espectaculares. Diego Sinué Rodríguez Vallejo se gasta $1,000,000 diarios en publicidad. O sea, $1,000,000 diarios. ¿Qué harías tú con $1,000,000 diarios, Beto? Para empezar vacaciones. O sea, no, pero deja de vacaciones. ¿Cuántos guanajuatenses podrían tener un beneficio con $1,000,000 diarios? Muchísimo dinero. Y eso no existe. ¿Cuántas prepas habríamos hecho ya? ¿Cuántas universidades habríamos hecho ya con $1,000,000 diarios? Entonces, esto es lo que sucede. Y entonces, como ya viene, faltan 2 años para la elección del 2024, entonces justo pasando la elección de los estados que hubo ahora, el proceso electoral en 6 estados, Diego Sinué anuncia que empieza a generar 89 programas sociales en su 4º año de gobierno. O sea, 4 años después se preocupa por... Exactamente, y esos programas sociales, que no derechos sociales, programas sociales que se entregan a través de la estructura panista, se le entregan a los panistas que operan para acarrear gente para las elecciones. Es decir, una compra de votos. Los reparten las estructuras del PAN. Mira, te voy a decir cómo han hecho. Por ejemplo, hay un programa que tienen de empleo temporal. Sí. Y el empleo temporal resulta que lo administran sus huestes panistas en los municipios, en las secciones electorales, es decir, sus seccionales, como le llaman, y se les da por ejemplo, yo he sabido en Salamanca les dieron ahora con la pandemia, les dieron el programa de empleo temporal a taxistas que son de una facción que les sirven a ellos. Claro. O les dan a comerciantes que son leales a ellos. A los otros comerciantes los dejan descobijados, a comerciantes que todos estaban batallando por la pandemia, solo les dan a los panistas. Les dan, durante el proceso electoral 2021, estuvieron repartiendo los vales grandeza. Sí, eso es un delito electoral flagrante. Los vales grandeza para comprar el voto de las personas. Entonces, esa es la diferencia, Beto, que se les da selectivamente a unos, no a todos. Es más, en las comunidades esto es bien conocido, porque en las comunidades rurales la gente se conoce. Las personas se conocen entre ellos, son pueblos pequeños y todo mundo sabe quién es el rico del pueblo y quién es el pobre del pueblo. Todo mundo sabe y la gente te dice, es que eso nada más le dan, mire, fulanita, que es de las huestes del PAN, ya hizo su casa de 3 pisos, ya trae su camioneta, y perenganito y sutanito que no tienen para comer siguen igual, a ellos no les dan. Entonces es selectivo para aceitar sus estructuras electorales. Esa es la razón de los programas sociales del gobierno del estado. Es una cuestión de dinero del erario público con un fin electoral. O sea, lo que hacen ellos es
todos nosotros pagamos impuestos, ¿no? Y un porcentaje se va a la estatal. Agarran ese dinero y en lugar de usarlo para infraestructura, universidades, preparatorias, entre otras cosas, lo agarran y en el cuarto año de gobierno, la lana que nosotros dimos la usan para fortalecer el partido y quedarse en el poder nuevamente. Exacto. Te voy a poner un ejemplo muy claro de cómo no les importa a la gente. Okay. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una propuesta a todas y todos los gobernadores y les dijo, miren, ahorita al gobierno federal solo le alcanza los recursos para darles una pensión a los discapacitadas menores de 29 años. Pero si ustedes me ayudan, le entran los gobernadores con una lana, yo pongo la mitad para que sea universal a todos los discapacitados menores de 65, porque a los 65 ya tienen derecho a su pensión de adulto mayor. Entonces, para que todas y todos los discapacitados tengan ese apoyo. El gobernador no le entró, el de aquí de Guanajuato no le entró, y eso sería el beneficio para todas y todos los discapacitados del estado. Aquí ahorita nada más está el apoyo del gobierno federal para los menores de 29 años, pero de los de 30 a 65 años no hay apoyo porque el gobernador no quiso. Ese sería para todos. Aquí es selectivo y les dan a veces una despensa y así, ya andan batallando las personas. Todas y todos conocemos una persona con discapacidad y cómo batallan, porque tienen requerimientos especiales, porque no pueden trabajar muchos de ellos, porque necesitan comprar insumos y no pueden, necesitan algo para vivir. Entonces ese beneficio el gobernador no lo quiso dar. Entonces hay cosas, ¿por qué no hay ningún programa universal en Guanajuato? Y ninguno de esos programas es un derecho en la Constitución del estado de Guanajuato. Ninguno de esos está en la ley, Beto. Uh-huh. ¿Por qué no se hace que por lo menos el derecho a la educación? Es decir, ¿por qué no se les da a todas y a todos los jóvenes que tengan derecho a ir a una preparatoria pública? Pues no es negocio. Ese es el tema, no es negocio electoral para ellos. No. Entonces prefieren las dádivas. Ahí andan con sus espectaculares esos de que si prefieres el gas bienestar o los calentadores solares. A ver, ¿y con qué cocina la gente? ¿Con el calentador solar? Y además, el calentador solar, mira, yo conocí una comunidad en Cuerámaro que tienen allí un manantial de aguas termales. Y el agua sale hirviendo y les llevan calentadores solares y dicen ellos, oiga, esto es una burla, lo que necesitamos es enfriar el agua y tenemos otras necesidades y nos traen calentadores solares. O sea, lo hacen nada más para generar una clientela que vote por ellos. Qué triste es cuando un gobierno tiene una frustración, ¿no? O sea, yo siempre, mi percepción del gobierno estatal es que tiene una cierta frustración hacia el gobierno federal y cualquier espacio lo utiliza para demeritar la labor del presidente. Y lo vemos desde el Ayuntamiento de León, lo vemos en los promocionales, en los mismos eventos del gobernador, siempre aprovecha para tirar de tierra al gobierno federal. Y lo que me parece más curioso es que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, mantiene la clase y si usted lo ve en sus mañaneras, él nunca ha sido una persona grosera que ataque a los gobernadores, siempre ha tratado como que de hablar con la verdad, pero estos tienen la frustración, o sea, se les nota en sus discursos. Es que, mira, Beto, aquí hay una cuestión de diferencia ideológica profunda. Ellos, como personas de derecha, la derecha, y esto es importante que lo sepan, porque andan ellos diciendo que no queremos el comunismo y ni siquiera saben qué es el comunismo. Y para su información, y aquí en Guanajuato, que la gente es tan religiosa, el único comunismo que ha habido realmente, Beto, está descrito en los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, les recomiendo que lo vean, porque ese sí fue un comunismo que operó con los apóstoles de Jesús. Pero bueno, no saben cuál es la diferencia entre izquierda y derecha. El énfasis de la derecha siempre va a estar en estos puntos que te voy a decir. Primero, un Estado rígido, ordenado y autoritario. Para mantener el orden recurren a la fuerza. Eso es característico de todos los gobiernos de derecha.
Otro, está la producción de capital por encima de cualquier cosa, es la riqueza. Ellos dicen, su filosofía es que si llueve arriba, gotea abajo. Es decir, que si a los ricos les llega mucho dinero, les va a caer algo a los pobres. Eso no pasa, genera una gran desigualdad. Pero ellos se dedican a la producción de capital y está bien producir capital, pero no a que se socialice. Okay. Es decir, sino que se genere una élite, que esa élite gobierne a los demás a través de medidas autoritarias. ¿En qué tipo de modelos políticos de los que conoce la gente han estado inscritos en la derecha? El punto radical de la derecha es el fascismo, Beto. Ellos dicen, o sea, el fascismo, el nazismo, eso es que una élite gobierna a rajatabla, con violencia, con autoritarismo, es la política de derecha. Y lo pueden ver en los libros de texto, caray, sobre política. Claro. ¿Qué es lo que impulsa a la izquierda? Sí, su lado polar, o sea, la parte más extrema es el comunismo, que en realidad es un ideal, no es algo que haya operado como tal. La izquierda lo que impulsa son los derechos sociales. Que haya generación de capital, sí, pero que se socialice, que haya una mejor distribución de la riqueza, que el Estado, el gobierno, se dedique a garantizar los mínimos de bienestar para todas y todos. No quiere decir que todas y todos estemos en la misma situación económica, que es lo que ellos han dicho, que se pretende. No. Sabemos que va a haber diferencias, pero que nadie se quede sin los mínimos de bienestar. Sí, hablamos de equidad. Es decir, que la brecha de desigualdad se acorte. Es decir, que todas y todos tengan lo mínimo, que tengan comida, que tengan dónde vivir, que tengan derecho a la educación, que tengan derecho a la salud. Eso es lo mínimo, Beto, que tengan derecho al agua. Al agua, esas son cuestiones vitales de lo humano. Eso es lo que la izquierda impulsa. Entonces, cuando nosotros estamos viendo ya en nuestro México el contraste entre un tipo de gobierno de derecha y un tipo de gobierno de izquierda, y que la gente en la práctica se está dando cuenta, pues por eso empiezan a decir, caray, pues no era como nos planteaban el diablo, ¿no? Porque además ellos se han dedicado a denostar a algunos gobiernos de izquierda que han tenido una intervención extranjera profunda, como en Cuba, que dicen que los cubanos están pobres porque son comunistas. No es cierto. Los cubanos están pobres porque tienen un bloqueo de más de 50 años que nadie les puede vender nada ni comprar nada, porque entonces el gobierno de Estados Unidos dejará de comerciar y establecer relaciones con el gobierno que establezca relaciones con Cuba. Claro. Esa es la razón. Pero en Cuba, a pesar de que están súper pobres porque no tienen acceso en un mundo globalizado, no pueden comerciar con nadie, entonces, pero todos los cubanos tienen acceso a servicios de salud y a educación. Y alimentación. Alimentación, todos los cubanos comen, todos los cubanos estudian, todos los cubanos tienen derecho a salud de primerísima calidad, con medicamentos y todo incluido. Todos los cubanos trabajan, es decir, todas y todos tienen derechos. Si a Cuba se le quita el bloqueo económico que le ha impuesto Estados Unidos por más de 50 años, se convierte en una megapotencia porque tienen desarrollo tecnológico, científico, un pueblo preparado, en fin, una serie de cosas. Es mentira lo que han dicho. Entonces, cuando el pueblo de México empieza a darse cuenta de esta diferencia, pues empiezan a voltear, y eso les genera rencor a la derecha, primero porque son clasistas y racistas, y piensan que no toda la gente tiene derecho igual, y segundo, porque la gente está diciendo, caray, ya no queremos un gobierno que nos hace desiguales constantemente. Nosotros estamos buscando la igualdad de derechos. Somos desiguales porque no hay una persona igual a otra, pero como mexicano, como mexicana, debes tener los mismos derechos tú y cualquier otro mexicano o mexicana, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya llegado un gobierno que curiosamente
en toda Latinoamérica se está dando el mismo fenómeno, de que en su mayoría son gobiernos de izquierda. El hecho de que tengamos en México un gobierno de izquierda por más de 30 años, 40 años, hace que exista una diferencia entre lo que vivimos en Guanajuato y lo que se vive a nivel nacional. Entonces yo creo que la gente se va dando cuenta de que realmente lo que nos dijeron hace 3 años, de que llegando Andrés Manuel íbamos a caer en crisis, de que nos íbamos a convertir en Venezuela, de que toda esta zapa de mentiras que había, pues no. Exactamente. Entonces hoy está cayendo la gente en cuenta de que lo que decíamos era verdad. Y aquí hay una pugna en Guanajuato, por eso el gran esfuerzo publicitario que hace el PAN para denostar al gobierno, sin argumentos, con puras mentiras, con puros eslogans baratos, o sea, no hay profundidad, no hay un proyecto que le diga a la gente cuál es el proyecto, hacia dónde va Guanajuato, no hay. Y además, este es el estado emblemático porque tenemos más de 30 años de panismo, entonces no pueden eludir su responsabilidad en la crisis de violencia, no pueden eludir su responsabilidad en la crisis educativa y de salud que vivimos en Guanajuato. Y el gobierno de México los está poniendo en evidencia con sus acciones, y la gente se da cuenta, pues si el pueblo no es tonto, como dice Andrés Manuel, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Claro. Exacto. Nos damos cuenta porque cuando uno se pone a analizar las mañaneras, que es un medio de información muy poderoso, vas entendiendo que él no se basa en difamaciones, ¿no? Él va y muestra información estadística muy puntual y muestra a nivel nacional un escaneo de cómo nos encontramos por estado. Y todas las veces que el mismo presidente le ha llamado a este Diego Sinnoé a que asista a las reuniones de seguridad, a que asista a las convenciones, y pues no le interesa. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo acepte, cree que es de alguna manera rendirse ante el presidente, cuando realmente lo único que importa es la gente. Entonces él tendría que estar trabajando en conjunto con el gobierno federal si realmente le importara a la gente, pero ha demostrado que no. Exactamente. Mira, el presidente recibe a todas y a todos y habla con los gobernadores y gobernadoras, y él está dedicado a que el pueblo tenga un beneficio, pero el gobernador de Guanajuato ha cerrado las puertas del estado. Entonces, ¿no te acuerdas cómo hicieron su alianza federalista? Y los gobernadores del PAN se excluyeron de todas las políticas sociales y de lo que se ofrecía en el gobierno federal. Ahí hicieron en contra del INSABI, y por eso aquí no hay INSABI, y la carencia de medicamentos es de aquí, no de todos. Es decir, aquí el gobierno federal no es el responsable de los medicamentos, es el gobernador. Y igual en toda la política social, los gobernadores de Morena, que ahora ya son mayoría, le están entrando a la política social, y por ejemplo en estados como Nayarit, en estados como Sonora, en estados como Puebla, etcétera, ya hay pensión para todos los discapacitados y discapacitadas menores de 65 años. En Nayarit ahorita ya está operando que las personas sin derecho a biencia pueden ir al IMSS, al ISSSTE o al hospital de la Secretaría de Salud y que los atiendan. Se está se está equipando los hospitales, se está abriendo las citas, porque las citas eran muy distantes, porque no había médicos, no había enfermeras, no había insumos, no había equipamiento. Estaba viendo el otro día, tenían hospitales que no tenían quirófano. Entonces, pues, ¿cómo le haces sin un quirófano? Y si la gente tiene una urgencia quirúrgica, ¿qué haces? ¿No? Entonces, todo esto está viendo, y la gente de Guanajuato se está dando cuenta de cómo el gobierno del estado de Guanajuato ha cerrado la posibilidad de esos beneficios para la población de Guanajuato. Entonces, pues, esa es la razón. Andan desesperados porque Morena ya se emparejó con el PAN en Guanajuato. Sí, estaba llegando a la estadística, creo que estaba como en un 44% del PAN y un 41% del Morena, ¿no? Más o menos. Se está emparejando, y eso que faltan 2 años, entonces no hayan que hacer más que campañas publicitarias, porque ellos no les da para más, porque no tienen proyecto. Entonces, con publicidad, que es de nuestro dinero, en lugar de destinarlo al beneficio de las y los guanajuatenses, pagan espectaculares y publicidad.
Esa es la razón por la que ahorita el gobierno de Sinaloa está aventando programas pues para comprar electoreros que no, es que además esos no resuelven la vida de las personas, porque te doy un día un calentador solar y luego no te vuelvo a ver. Entonces eso no te cambia a ti la vida. Te cambia la vida que tengas una beca para estudiar la prepa, claro, y que tengas un lugar garantizado, Beto. Eso sí, te cambia la vida. Te cambia la vida que seas un adulto mayor que ya no puede trabajar porque tienes problemas de salud y demás, y que tengas por lo menos una pensión, que la mayoría de nuestros adultos mayores no tienen derecho a una pensión del IMSS o del ISSSTE, y que por lo menos tengas algo. Eso sí te cambia la vida. No te cambia la vida que te den una despensa de aquí a que sea la elección, una despensa al mes. No te cambia la vida ese tipo de cosas que te den unos vales o una tarjeta de quién sabe qué. Así no funcionan las cosas. Tienes que tener derechos. Y es lo que yo creo que aquí en León, por ejemplo, yo siempre he pensado que para el gobierno estatal las únicas ciudades que existen es León, Salamanca, Irapuato y Celaya. Lo demás no les importa. Bueno, Silao ahora ya. A lo que voy es que es importante que la gente entienda que una despensa, un calentador solar no van a resolverle los problemas, y que al momento de realizar su voto entiendan que el voto es la única herramienta que les puede ayudar a largo plazo, ¿no? Así es, así es. Pues bueno, senadora, muchas gracias por el podcast del día de hoy. Amigos, los invitamos a que sigan a la senadora en sus redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Aquí se las compartimos y pues nada. Muchas gracias, Beto. Saludos a todas y a todos. Hasta luego. La gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años.